Revelado. La increíble transformación de una ama de llave que dominó a los gemelos millonarios. Lucía tenía 38 años y su vida había sido una interminable danza entre sacrificios y sueños. Desde el amanecer hasta la caída del sol, se perdía en la ostentación de la mansión de los gemelos millonarios, Alejandro y Javier. La mansión era un palacio de excesos, con jardines deslumbrantes y obras de arte que, cada vez que Lucía las miraba, parecían burlarse de su propia realidad. No había un rincón que no limpiara con amor, recordando las enseñanzas de su abuela, quien siempre le dijo que el valor de una persona no estaba en su estatus, sino en sus acciones. Pero esos gemelos, con su arrogancia y desdén, parecían olvidar la historia de quienes les servían. Sin embargo, el día de la terrible ofensa de Javier, todo cambió. Lucía, por favor, asegúrate de que los platos no tengan más manchas que tu vida, dijo Javier, lanzando una risa hiriente que retumbó en las paredes de cristal. Esa frase, cargada de desprecio, se quedó grabada en la mente de Lucía. Sintió como si cada palabra apuñalara su dignidad. Aquel comentario era solo un eco de años de opresión, de un sacrificio que nunca recibía reconocimiento. La presión de sus roles se acumulaba, apretando su pecho como una serpiente constrictora. ¿Era así como el mundo garantizaba el respeto, desposeyendo a quienes hacen el trabajo duro? Lucía se sintió al borde del abismo, su mente girando en una tormenta de dudas. Había renunciado a su educación superior, desterrando sus propias aspiraciones por el bienestar de su familia. Ahora, ese sacrificio parecía un error. ¿Qué le había pasado a su voz? ¿Dónde estaba su lucha? Antes de que pudiera asimilar sus pensamientos, una noticia inesperada llegó a su vida. Un antiguo diario de su abuela. Contenía historias de arte, sueños y una propiedad llena de talento oculto que Lucía nunca había conocido. Mientras leía, un fuego comenzó a arder en su interior, encendiendo una llama de esperanza que creía apagada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El acto de resistencia se estaba gestando dentro de Lucía, una respuesta a los constantes menosprecios. Decidió abrir una galería en la mansión, no solo como un homenaje a su cultura, sino como una declaración de que su vida, su trabajo, su sacrificio, tenían un valor. Sintió que cada paso que daba hacia esa meta la liberaba, desatando una tormenta de emociones, dudas y miedos. Los gemelos, chocados por la arrogancia de una ama de llaves que se atrevía a levantarse, aseguraron que harían lo posible por destruir su sueño. La tensión creció como una cuerda a punto de romperse. La inauguración se acercaba y el aire estaba cargado de desafío. Lucía se miró en el espejo una y otra vez, cuestionándose si realmente podría enfrentar esa batalla. Aquella galería no solo era un espacio de arte, sino un grito por respeto, por reconocimiento. Y así, en la mente de Lucía, un dilema vertiginoso comenzó a tomar forma, del cual no había vuelta atrás. La lucha no solo era contra los gemelos millonarios, sino contra su propia inseguridad y los demonios que había cargado toda su vida. Mientras el día del evento se aproximaba, la presión se intensificaba. Cada día trabajaba más duro, con el recuerdo de las palabras de su abuela resonando en su mente. El valor siempre florece en los lugares más oscuros. Pero ahora, al enfrentar la realidad de los gemelos y lo que podrían descubrir sobre su pasado, el miedo se instaló en su pecho. ¿Cuánto estaría dispuesta a arriesgar para obtener el respeto que siempre le había sido negado? La incertidumbre llenó su corazón. Su historia, su verdad y su lucha estaban a punto de salir a la luz. Pero en un mundo que medía el valor por el dinero, ¿podría realmente conquistar a los que siempre la habían menospreciado? La semana de la inauguración comenzó como un torbellino en la mente de Lucía. Cada segundo parecía poseer una carga única de expectativas y ansiedades. Era un ciclo incesante de trabajo y preparación,
un periodo en que el tiempo se estiraba y contraía bajo la presión de sus propios pensamientos y las presiones externas. Se levantaba antes del alba, revisando los detalles de la galería. Las paredes se llenaban cada vez más de sus recuerdos y esperanzas, encarnadas en las obras que representarían su historia. Mientras recortaba fotografías y organizaba los cuadros, también abordaba su propia narrativa. Meditaba sobre el camino recorrido, desde la joven soñadora que había dejado atrás la universidad hasta convertirse en la mujer que ahora se enfrentaba a los poderosos. La resistencia florecía dentro de ella, impulsada por la necesidad de pertenencia y reconocimiento. Sin embargo, esa misma fuerza también generaba dudas inquietantes. ¿Realmente merecía el respeto que anhelaba? Cada conversación que mantenía durante los preparativos revelaba un nuevo fragmento de su inseguridad. Al hablar con los artistas que exhibirían en su galería, Lucía sentía envidia del talento y la pasión que irradiaban. ¿Podría ella, una ama de llaves, ser tomada en serio por sus aspiraciones artísticas? Los ecos de las palabras de Javier, repletas de desdén, regresaban a su mente, cuestionando su valor inherente. Se dio cuenta que su victoria no dependía solo de su éxito en la inauguración, sino de cómo se percibía a sí misma frente a su propia historia. Un día, mientras organizaba los espacios de las obras, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. En él, le insinuaba que los planes para la noche de apertura eran motivo de burla y que no podría evitar asistir. Su risa sarcástica resonó en sus pensamientos, como un eco lejano que retumbaba de manera opresiva. Esa invitación se convirtió en un dilema moral. Por un lado, quería demostrar su valía, por otro, el miedo a ser objeto de su burla la consumía. Sin embargo, en el ojo de la tormenta de emociones, Lucía comenzó a entender algo fundamental: la percepción de los demás no definía quién era. La idea de que sus logros podían ser frustrantes para los gemelos millonarios la empujó a decidir que no permitiría que su humillación pasada la afectara. Cada crítica de Javier era ahora un recordatorio de que su voz era necesaria. No permitiría que otros definieran su historia. La noche de la inauguración llegó. Lucía se esforzó por encontrar el equilibrio entre el miedo y la emoción. Al ingresar a la galería, sintió una oleada de orgullo. Las obras brillaban bajo la tenue luz, proyectando el espíritu de su abuela y la cultura que había decidido reivindicar. Pero la tensión se desplegó en la entrada cuando vio a Alejandro y Javier, acompañados de su círculo de amigos cercanos. La mirada burlona de Javier se centró en ella, y el murmullo que comenzó a elevarse a su alrededor la hizo temer lo peor. La primera frase que escuchó fue el susurro cargado de desdén que la desnudaba frente a todos. ¿Acaso eso es arte o solo un intento de ser relevante? La miraba con expectación, esperando que sus inseguridades afloraran. Justo en ese instante, Lucía tomó una decisión. Respiró hondo y, sin apartar la vista, aseguró su postura. Había llegado el momento de enfrentar no solo a ellos, sino también a la mujer que siempre había sido, y que finalmente empezaba a emerger. Mientras el murmullo se tornaba más intenso en la sala, una resolución firme la guiaba. Cada mirada, cada comentario, se volverían combustible para su lucha. Mientras tanto, el primer grupo de invitados se acercaba hacia ella. ¿Estaba lista para lo que vendría? La respuesta saldría a la luz con cada paso, y en su interior, la pregunta latía como un mantra. Claro, al fin, ¿quién era Lucía? Lucía respiró hondo, sintiendo como los ojos de quienes la rodeaban la atravesaban como dagas. Cada segundo que pasaba en el centro de atención se sentía como una eternidad, pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió anclar su ser en la convicción de que había llegado hasta aquí gracias a su esfuerzo, no por azar. Se armó de valor y centró su mente en la misión que había aceptado: presentar no solo arte, sino su voz, su historia, su identidad. Cuando el grupo de invitados se detuvo frente a ella, el murmullo se desvaneció. La mirada de Javier seguía siendo hostil y su comentario mordaz resonaba en el aire como un reto. Sin embargo, en lugar de permitir que el remolino de inseguridad la abrumara, Lucía se vio empoderada, consciente de que su viaje era más significativo que la aprobación de sus ex compañeros de clase. Bienvenidos, dijo con firmeza, sonriendo, dejando que la calidez de su voz enmarcara el ambiente frío. Esta galería representa un crisol de emociones, historias y culturas que merecen ser conocidas.
Sus palabras, llenas de significado, resonaron en la sala, en la pequeña multitud que aguardaba su siguiente movimiento. Mientras presentaba las obras, cada cuadro se convertía en un vehículo para relatar ese trayecto lleno de altibajos, de lucha por la aceptación. Empezó a notar que, aunque algunas miradas seguían cínicas, también había otras curiosas, interesadas en descubrir la profundidad detrás del esfuerzo que había puesto en cada detalle de la galería. A medida que avanzaba con la presentación, la conexión entre el arte y su propia historia se hizo evidente para muchos. Hacía mucho que Lucía había dejado de ser solo una ama de llaves y ahora se estaba transformando en una curadora de su propia vida. En ese proceso, comenzaron a surgir preguntas de otros artistas y visitantes. Se sentía competitiva, sí, pero también inspirada. Cada comentario o duda que surgía la invitaba a defender su visión, a vivir su verdad y a compartir su pasión sin restricciones. Sin embargo, tras la adrenalina inicial, las voces de sus temores se colaron de nuevo en su mente. Los ecos de Javier no cesaban, formándose en un torrente de dudas sobre su valía, su capacidad para sostener ese nuevo rol. La presión aumentaba, y Lucía comprendió que su verdadero desafío sería enfrentarse no solo a los juicios externos, sino a los propios límites que ella misma se había impuesto. Decidió no sucumbir a su angustia, y en su lugar, se adentró en lo más profundo de su ser. En ese instante revelador, la inteligencia emocional que había cultivado durante años comenzó a florecer. Aprovechó la oportunidad de preguntarse, ¿qué es lo que realmente valoro de mí misma? Y en el silencio de esos segundos, se respondió, valía más que cualquier juicio externo, su historia, su trabajo, y su resiliencia eran el verdadero diamante en bruto. En un giro inesperado, mientras interactuaba con los espectadores, notó a una mujer en la parte trasera de la sala, observándola con un interés genuino. La mujer, con un aura elegante y una mirada penetrante, se le acercó tras un momento. «Tu viaje es inspirador», le dijo. «A veces, veo que la gente brillante se queda atrapada en las sombras de los demás, pero tú tienes el brillo de una estrella». Las palabras de conexión resonaron en el corazón de Lucía, encendiendo una chispa de esperanza. Era el tipo de reconocimiento que siempre había buscado, tal vez más que las amenazas de los gemelos. Sin embargo, en un instante de revelación crítica, la mujer le hizo una pregunta que hizo eco en su mente: ¿cuál es tu próxima historia? Lucía sintió esa pregunta como un reto a su propia determinación, y como esas palabras vibraban en ella, indicándole que su viaje apenas había comenzado. La galería podría estar llena de arte, pero el arte más valioso aún era su propia vida. En ese momento, supo que debía responder a la pregunta de la mujer, pero la respuesta ocultaba un nuevo dilema, una decisión que cuestionaría todo lo que había construido hasta ahora. La noche prometía más sorpresas de las que había imaginado. ¿Estaba realmente lista para descubrir la historia que su corazón anhelaba contar? La incertidumbre estaba a punto de volverse un escenario cargado de revelaciones inesperadas. A medida que la noche se desarrollaba, Lucía sintió un torrente de energía fluir a través de ella, una mezcla de miedo y emoción. La imagen de la mujer seguía latiendo en su mente, cada palabra una semilla que germinaba en su interior. ¿Cuál es tu próxima historia? Resonaba como un eco, un mantra que la invitaba a seguir cuestionándose, a explorar nuevas dimensiones de su vida. Se alejó del grupo, buscando un rincón donde pudiera reflexionar. En la distancia, oyó el murmullo de conversaciones sobre sus obras, algunos la elogiaban mientras otros ofrecían críticas. Pero en ese momento, lo que realmente importaba era ella misma. Había estado enfocada en demostrar su valía ante los demás, pero ahora entendía que debía invertir esa energía en su propio crecimiento. Hacía tiempo que vivía en el pasado, temerosa de que las sombras de quienes la rodeaban la devoraran. Ahora sentía la urgencia de explorar sus aspiraciones, de darle vida a nuevas historias que emergieran de su interior y que posiblemente fueran más audaces que las que ya había contado. Lucía decidió que no solo quería presentar arte, quería contar un relato de transformación personal que resonara con otros, mostrar cómo había superado obstáculos que parecían insuperables. Reflexionó sobre sus experiencias, sobre las luchas que había enfrentado como ama de llaves y los sueños que había postergado por años.
Aquel era el momento de abrazar su historia completamente, de convertir sus luchas en una narrativa poderosa. Mientras su mente giraba entre ideas, una nueva figura apareció en su campo de visión. Era Javier, cuya presencia traía consigo un aire de desdén, como un desagradable recordatorio de viejas heridas. La incredulidad en su rostro evidenció que no creía en su transformación. Lucía se vio invadida por una oleada de tensión, ese era el enfrentamiento que había temido. La mirada de Javier la retaba, y de repente sintió que su ansiedad se convertía en determinación. «No voy a dejar que mi avance dependa de tu opinión», pensó mientras se acercaba a él. Le lanzó una mirada firme, deja atrás la inseguridad, su voz resonando con confianza. «He trabajado duro para llegar aquí, y no necesito que tú ni nadie más valide mi éxito». Cada palabra se convirtió en un acto de liberación, cada sílaba desgastando las malas energías del pasado. Javier se quedó en silencio, como si sus palabras lo hubieran dejado sin defensa. Astronauta en su propio vacío, miraba incrédulo como ella se imponía frente a él. Lucía sintió la satisfacción de haber desafiado no solo su percepción, sino también la imagen que había proyectado. Esa confrontación no fue solo con Javier, fue una liberación de sí misma. Una afirmación de que era más que el contexto en el que había estado atrapada. Con su corazón palpitando fuertemente, se dio cuenta de que el siguiente paso era claro. Debía tomar el control de su historia y volver a la mujer de la elegancia y la sabiduría. La mujer que había inspirado su cambio. Se prometió cada día despertar no como una simple curadora de arte, sino como una arquitecta de su propia narrativa vital. Justo cuando pensaba en las posibilidades de sus próximos pasos, el ruido de la galería se fue desvaneciendo, y todo a su alrededor se volvió un eco lejano. La visión de un futuro desafiante se abría ante ella, una exposición del arte de su vida personal, un libro que dejara claro su viaje. Pero aún había una pregunta que anidaba en su mente: ¿cómo articularía esta historia sin caer en la trampa de lo convencional? Este nuevo desafío la impulsaba a actuar, a buscar inspiración en cada rincón de su vida. Mientras su mente se llenaba de cuentos no contados, Lucía sintió que el próximo instinto creativo era inminente. Pero, ¿podría realmente salir de su zona de confort y enfrentarse al mundo exterior sin temor a ser descalificada? Con determinación renovada, dio un paso hacia adelante, esperando que su corazón la guiara. Era el momento de atrever a descubrir su auténtica voz. Sin embargo, la incertidumbre en el aire anticipaba aquel momento, la próxima tormenta que podría reconfigurar su mundo. Lucía se retiró de la galería con la mente zumbando. Cada paso resonaba como una afirmación de su nueva determinación. La noche había desencadenado un torrente de ideas, pero todavía estaba en la búsqueda de la forma adecuada para expresar su historia. Se sentía tanto perdida como consciente de que cada segundo que pasaba era una oportunidad para abrir una nueva puerta en su vida. Al día siguiente, se sentó frente a una hoja en blanco, el silencio del hogar contrastando con la vitalidad de la noche anterior. La falta de ruido subrayaba su inquietud. Intentó, en vano, plasmar esas historias en su mente, pero cada idea parecía desvanecerse antes de ser formulada. Decidió que el viaje hacia el descubrimiento de su voz no podía esperar más, debía hacer algo tangible. El primer paso era buscar sus vivencias pasadas y revisarlas con una nueva perspectiva. Recordó sus días de ama de llaves, los momentos de soledad y el sentimiento de ser invisible. Sin embargo, ahora, esa invisibilidad se le antojaba como un lienzo en blanco, una base sobre la cual podía pintar sus transformaciones. Quería que los demás reconocieran el poder que nace de la vulnerabilidad, la fuerza que se puede encontrar en el momento de mayor fragilidad. Así que, cada mañana, asignaba tiempo para escribir. Se llenó de páginas que dividía en sus experiencias cotidianas y los desafíos que había enfrentado. Desde el miedo que sentía al conocer a personas influyentes, hasta las noches pasadas doblando sábanas en un esfuerzo por cerrar la distancia que la separaba de sus sueños. El proceso era complicado, a menudo se detendría, confrontada por viejos temores que parecían resurgir. Pero cada palabra que escribía era un acto de desafío, un acto de afirmación. Mientras Lucía se dedicaba a contar su historia, lo inesperado ocurrió. Un día, decidió asistir a un taller de escritura que prometía ayudar a los participantes a desarrollar sus voces creativas.
Era un espacio donde las almas se encontraban dispuestas a compartir, un ambientado de vulnerabilidad que resonaba en su pecho. Entre los participantes, descubrió un mundo nuevo, cada historia era una chispa que podía encender la suya. Allí conoció a Clara, una artista que había luchado con sus propios conflictos de identidad. Clara se convirtió en su aliada instantánea, su mentor en el camino de descubrir la valentía para enfrentar la crítica y los prejuicios. Compartieron noches enteras hablando de sus sueños y sus temores, construyendo puentes entre sus experiencias. Sin embargo, el camino no era fácil. En el taller, Lucía se enfrentó a varias críticas que, aunque constructivas, se sentían como disparos a su vulnerabilidad. Sus inseguridades se asomaban tras cada comentario y, a veces, dudas sobre su capacidad de narrar su historia la abrían en canal. Fue entonces cuando una noche decidió que no permitiría que la opinión externa moldeara su expresión. Despertó con un único objetivo: poner un pie detrás del otro y dar vida a su narrativa a través de una exposición de arte. Quería que su transformación no solo se contara, debía sentirse, verse. Se imaginó montando una galería que no solo incluiría su arte, sino también relatos y piezas que conectaran con su viaje. Pensó en sus amigas, en sus miedos, en cómo cada experiencia podía entrelazarse con la narrativa visual que soñaba. Con cada nuevo brochazo de color en el lienzo, se sentía más empoderada. Pero, al mismo tiempo, la sombra de Javier persistía en su mente. Se preguntaba si el eco de sus palabras de duda lograría encontrar la manera de quebrantar sus esfuerzos. Sería un desafío demostrar que no solo se trataba de su historia personal, sino de cómo todos podemos querer quitarnos las etiquetas que nos definen. Lucía respiró hondo, sintiendo que lo que estaba por venir la separaría aún más del pasado y más cerca de quien realmente era. Sin embargo, en el fondo, una pregunta le quemaba: ¿podría su valentía ser suficiente para enfrentar la crítica que sabía que se avecinaba? Con cada trazo en la paleta del futuro, la incertidumbre comenzaba a mezclarse con la emoción. La llegada de la exposición también traía la promesa de enfrentar viejos fantasmas. Finalmente, la última capa de pintura podía ser un reflejo del camino recorrido, la fragilidad transformándose en fuerza. Pero a medida que se acercaba el día de su exhibición, una inquietante pregunta se enredaba en su mente: ¿estaría preparada realmente para la reacción del mundo ante su verdadero yo? Cuando el día de la exposición finalmente llegó, Lucía se sintió como una actriz en el instante antes de realizar su primer acto. Cada sonrisa y cada buena intención de sus amigos la empujaban hacia el escenario, pero al mismo tiempo, un nudo se formaba en su estómago. Aquella mañana hizo un ritual de preparar todo con minuciosidad. Desde la colocación de cada obra hasta la elección de sus palabras para abrir la conversación con los asistentes, todos los detalles contaban. En cada paso, la posibilidad de ser vista y entendida se mezclaba con un miedo antiguo, el temor a no ser suficiente. La galería, un espacio que antes solo había soñado, era ahora un reflejo de su viaje interno. Las paredes estaban decoradas con colores vibrantes, cada pieza contaba una historia. Su lucha con la invisibilidad, su capacidad de reinventarse y, sobre todo, la transición de ser una guiadora de otros a convertirse en la protagonista de su propia historia. A medida que los invitados llegaban, su corazón latía con fuerza. Las primeras críticas, aquellas que había recibido en el taller, comenzaron a asomarse de nuevo. ¿Y si no les gusta? ¿Y si mis historias no resuenan? ¿Y sí? Pero cada vez que una voz interna germinaba con duda, Lucía respiraba profundamente y recordaba el propósito que la había llevado hasta aquí: demostrar que la vulnerabilidad es el camino hacia la auténtica conexión. Las primeras personas que se acercaron a la exposición estaban cautivadas por las obras. Los comentarios eran honestos y positivos. Lucía se sintió ligera, como si cada palabra de aliento la liberase de cadenas invisibles. El eco de su voz comenzó a resonar en la sala. Se atrevió a compartir con sus visitantes no solo el contexto de sus obras, sino también las emociones que había canalizado en ellas. Cada frase que pronunciaba parecía atar los extremos de su historia, transformando su inseguridad en un puente hacia sus espectadores. Sin embargo, en medio de la alegría, la ansiedad volvió a asomar. Javier, su antiguo jefe, y en cierto modo, su mayor crítico, apareció en la galería.
Su presencia era como una nube oscura que amenazaba con eclipsar el momento. La energía en la sala cambió, los murmullos se apaciguaron, y Lucía sintió que su mundo se detenía por un instante. Su mente estalló en un torbellino de recuerdos del pasado, los momentos en que ella había sido objeto de sus críticas despiadadas. Él no tiene poder sobre mí, se dijo a sí misma, intentando encontrar su voz entre la tormenta interna. La oportunidad de convertir este duelo en una victoria personal era inminente. Consciente de que tenía que enfrentar los fantasmas del pasado, comenzó a acercarse a Javier. Cada paso era un acto de desafío, separando la Lucía de antes de la que había sido capaz de transformarse. Las palabras que estaban listas a escapar de sus labios tenían que ser firmes, pero también auténticas. No deseaba un enfrentamiento, anhelaba mostrarle que su valor no dependía de su opinión. Gracias por venir. He aprendido mucho, no solo de mis experiencias aquí, sino de la valentía que nace cuando decides ser tú misma, le dijo, sintiendo como su voz sonaba segura, pese a la innegable tensión que la invadía. La mirada de Javier era un mar de incógnitas, no podía prever su reacción, lo que la hacía sentir nerviosa, pero también liberada. Mientras las palabras se pronunciaban, una revelación atravesó su mente. No solo se trataba de mostrar lo que había logrado, sino de desafiar el legado del juicio que la había mantenido presa. Había llegado el momento de despojarse de la etiqueta de ama de llaves, de soltar el lastre y proyectar quién era, en realidad. La exposición no solo era un escaparate de arte, sino el testimonio de su espíritu indomable. Sin embargo, al dar ese paso hacia el frente, una pregunta emergió en su corazón: ¿sería capaz de mantener esta fuerza al enfrentarse al verdadero juicio que vendría? Lucía observó a la gente a su alrededor, preguntándose si había un nuevo desafío que superar, uno que podría volver a poner en duda su nuevo descubrimiento. Un desafío que podría llegar desde el lugar menos esperado. Lucía sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso. La exposición, que había permanecido como un sueño tangible, ahora se enfrentaba a la amenaza de una nueva percepción. La mirada de Javier parecía calar hondo en su alma. Cada pausa en la conversación lo convertía en un sabueso que acechaba su confianza. Mientras se alejaba de su antiguo jefe, una oleada de inquietud la sacudió. La mayoría de los asistentes estaban cautivados por su exposición, disfrutando de la conexión emocional que había cultivado a través de sus obras. Sin embargo, la duda se abría paso en ella nuevamente. ¿Qué pensaría Javier de sus piezas? ¿Cómo mediría su éxito? Esa visión crítica, que había pasado años moldeando su percepción de sí misma, ahora se convertía en un monstruo que acechaba en las sombras de su mente. Arrebatos de ansiedad empezaron a invadirla mientras buscaba un rincón tranquilo en la galería. Quería reponer fuerzas, reflexionar sobre la transformación que había logrado. Las palabras de Javier aún flotaban en el aire. Sin embargo, era momento de interiorizar cada emoción y convertirla en algo productivo. En su mente, comenzó a verificar cada paso de su viaje hacia la autodefinición. Una vez era solo una ama de llaves, pero hoy era una artista. Cada trazo en sus obras era un testimonio de su capacidad para superar. Decidida a no dejarse vencer por el pasado, Lucía optó por enfrentar a Javier al final de la exhibición. Era crucial para ella cerrar esa etapa de una vez por todas. Se centró en su respiración, fragmentando su ansiedad en pequeñas porciones que podía manejar. Las horas pasaron, y el murmullo de los asistentes comenzó a desvanecerse. La conversión de la inseguridad en valentía se sintió como un acto de profundo reajuste interno. Cuando finalmente se acercó a él nuevamente, su voz resonó con un tono más firme. Me gustaría saber qué opinas de mis obras, Javier. La sorpresa cruzó el rostro de él, seguido por una mueca que podía ser interpretada como respeto. Durante los minutos siguientes, Lucía escuchó atentamente su crítica. Aunque sus palabras eran duras, había un matiz de reconocimiento. Tu trabajo ha evolucionado, Lucía. Viendo tu arte, puedo notar que ahora cuentas historias que quizás antes temías compartir. La bruma de la inseguridad comenzó a disiparse lentamente. En lugar de sentirse afectada, Lucía comenzó a analizar cada comentario recibido, reconduciendo su enfoque hacia lo que verdaderamente importaba, su deseo de seguir creciendo,
de continuar escuchando esa voz interior que la empujaba a superarse. Con cada observación, sentía como si una capa de la inseguridad que había llevado durante tanto tiempo se despojaba de su ser. Este intercambio se convirtió en un acto liberador, la escena evolucionaba, transformándose en un diálogo productivo más que en un juicio oscuro. Sin embargo, a medida que la exposición llegaba a su fin, una inquietud comenzó a surgir. Lo que Javier había mencionado sobre la evolución de su arte era solo un indicio, un pequeño globo de aire fresco. Luces de un futuro prometedor comenzaron a brillar, pero un nuevo desafío la esperaba. La reputación que había ido construyendo comenzaba a atraer la atención de personas influyentes y, con ello, las presiones del éxito y el miedo al fracaso volvían. El instante parecía estrujarse en su interior cuando se preguntó, ¿sería capaz de soportar las expectativas que vendrían y, sobre todo, mantenerse fiel a sí misma en medio de tales demandas? Con la mirada al frente, Lucía sintió como su vida se asomaba a una bifurcación. Había una oportunidad en el horizonte, tan tentadora como aterradora. Pero para aprovecharla, debía lidiar con el eco de las voces del pasado que parecían dispuestas a regresar. Aceptar una invitación que podría catapultarla hacia una nueva dimensión de su carrera. ¿O dar un paso atrás por miedo? La decisión se cernía pesada sobre ella, como un bocado de verdad listo para ser digerido. Lucía salió de la galería sintiendo la vibración de sus pasos contra el adoquinado, la metáfora del camino que aún le quedaba por recorrer. Cada paso la acercaba a lo inevitable, asumir un rol que había temido durante tanto tiempo. La invitación que había recibido de una conocida galería de arte moderna la atravesaba como una corriente eléctrica, encendiendo tanto miedo como posibilidades. Mientras caminaba por las calles, su mente se agitaba en un torbellino interno. ¿Era realmente capaz de entrar en ese mundo donde la competencia era feroz y las críticas, despiadadas? La idea de ser vista nuevamente como una ama de llaves, una etiqueta que había dejado atrás, comenzaba a colarse en sus pensamientos como un susurro traicionero. Un antiguo temor resurgió, la incapacidad de ser suficiente, de mantenerse en un nivel que la diera el valor que deseaba. El aire fresco de la noche le recordaba que la vida continuaba, particularmente su vida transformada. Había estado en un proceso de renacimiento, entonces, ¿por qué ahora titubeaba? Cada pincelada de su arte había sido un paso hacia la autolibertad, quizás este era otro trazo, aunque se sentía vulnerable ante lo desconocido. Decidió que no podía ceder ante el miedo. Recordó las palabras de Javier sobre contar historias, su historia. Al llegar a casa, Lucía se sentó frente a su mesa de trabajo, el desorden habitual de materiales de arte y esbozos la recibió con familiaridad. Sin embargo, la presión de su futura exposición sería distinta. Debía presentar su visión del mundo, y esa visión era su responsabilidad, no la de alguien más. Así que, en lugar de dejarse vencer por la ansiedad, decidió trazar un plan. Se dedicó a repasar cada obra que había creado y a seleccionar aquellas que resonaban con la narrativa que deseaba contar. Escribir las ideas detrás de cada pieza se convirtió en una catarsis, una forma de articular su razón de ser como artista. A la vez, se enfrentaba al eco de sus inseguridades, ¿seré realmente vista como una artista? Pero cada respuesta negativa que surgía era contrarrestada por el crecimiento que había experimentado. La autocrítica abierta que una vez había pesado sobre ella se comenzó a transformar en un aliado que le guiaba a realizar ajustes sin desmérito. Mientras avanzaba, la atención de terceros se convertía en su motivación. Discusiones sobre estilo, técnica y el contexto de su obra le revelaron que la percepción externa no era el fin, era solo una parte del proceso. Aquellos que admiraban su arte podían ofrecer feedback constructivo, y esa interacción era una oportunidad para crecer. Con cada día que pasaba, la atmósfera de incertidumbre en la que había estado atrapada empezó a cambiar. La urgencia de la inminente exposición empezó a animarla en lugar de limitarla. Se armó de coraje y empezó a explorar nuevas técnicas y estilos, buscando no solo reafirmarse a sí misma, sino expandir sus horizontes. Pero en el fondo, un dilema formado por nuevas presiones comenzaba a latir con fuerza en su pecho. ¿Cómo se mantendría fiel a sí misma mientras trataba de impresionar a figuras que admiraba? La invitación seguía pesando en su mente,
Una decisión que amenazaba con forzarla a convertirse en la artista que otros querían que fuera, no en la que ella anhelaba. La noche antes de la firma de su participación en la galería decidió salir a dar un paseo. Reflexionó sobre sus objetivos artísticos, su deseo de ser auténtica y su lucha por equilibrar lo que el mundo esperaba de ella con su realidad interna. Al final del camino, llegó a un mirador que se asomaba a la ciudad, y en ese momento un nuevo pensamiento se instaló en su mente. Si el arte es un viaje, ¿no debería ser audaz? ¿No debería ser un espejo de mi verdadero yo, sin miedo a reflejar mis miedos? Esa epifanía resonó. La decisión estaba más claro que nunca, pero ¿toda esta determinación sería suficiente para enfrentar lo que venía? El horizonte se iluminaba, y sentir ese impulso la llenó de intriga y perplejidad al mismo tiempo. Porque lo que estaba por llegar era un verdadero desafío. La invitación no solo conllevaba una muestra de su arte, sino una confrontación directa con una crítica que podría definir su carrera. ¿Permanecería en pie cuando el peso de la expectativa cayera sobre sus hombros? ¿Estaba lista para mostrar, finalmente, esa alma vibrante que había estado oculta? Sin respuestas del todo claras, se dirigió a casa con la incertidumbre asomando en cada paso. La verdadera pregunta no era si estaba lista, sino si tenía el valor de ser auténtica en un mundo lleno de espejos distorsionados. La mañana siguiente, Lucía se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su pequeño estudio, que estaba saturado de colores y formas que parecían cobrar vida. Sentada en la mesa, con una taza de café humeante entre las manos, trató de centrar sus pensamientos. Hoy no era solo un día más, era el día en que daría el primer paso hacia una nueva versión de sí misma. Se miró al espejo, tratando de encontrar a la artista que ya existía dentro de ella, bajo capas de dudas y temores. Recordó los días en los que se sentaba en la casa de su madre, observando cómo cada brochazo llenaba el lienzo de sus sueños. Debo confiar en mi instinto, se dijo firme, mientras se llenaba de una nueva convicción. La preparación para la exposición comenzó a tomar un ritmo propio. Cada pieza que sacaba del estudio le narraba un capítulo sobre su evolución personal. Sus manos, una mezcla de temblor y firmeza, comenzaban a encontrar el equilibrio entre el arte y la autenticidad. Pero el dilema persistía. ¿Podía realmente ser fiel a sí misma sin dejarse influenciar por las voces de la crítica? Cuando entró en la galería, una oleada de energía la recibió. Las paredes blancas resaltaban cada fragmento de su trabajo, listas para ser el espejo de su travesía personal. Sin embargo, la presión era palpable. Se enfrentaba a críticos que podían despojarla de su esencia en un instante, y eso la llevó a sellar un pacto interno. Su arte no sería un reflejo de las expectativas ajenas, sino de su verdad más íntima. Durante las semanas previas al evento, buscó refugio en la pintura, trabajando largas horas hasta que las luces del estudio se apagaban. Cada pincelada era una afirmación de existencia, de renacimiento. Sin embargo, las dudas no desaparecían. Las inseguridades, como sombras, acechaban en cada esquina de su mente. ¿Soy digna de estar aquí? ¿No soy más que una ama de llaves? Pero, por primera vez, esas voces comenzaron a sonar vacías, débiles frente al poder de su decisión de ser auténtica. El día de la exposición llegó. Lucía se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que simbolizaba su renacer, luminosa, atrevida. Al llegar, el bullicio de los visitantes la envolvió. Las conversaciones fluían, pero su mente se centró. Mantuvo su mirada fija en sus obras, listas para ser elocuentes. A medida que las personas empezaban a admirar sus piezas, el eco de las críticas se convirtió en un murmullo distante. Sin embargo, el momento clave llegó cuando una figura imponente, un crítico reconocido en el ámbito del arte contemporáneo, se detuvo a contemplar su obra. El corazón de Lucía palpitaba con fuerza, la tensión de lo que estaba por venir la invadía. La primera mirada era el primer juicio, y ella era el laboratorio de sus pensamientos, su historia en juego. Es interesante cómo juegas con la vulnerabilidad en esta serie, dijo el crítico, con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo. Las palabras le cortaron la respiración. La validación que había temido tanto estaba frente a ella, y debía decidir cómo responder.
¿Se mantendría en su verdad o se dejaría seducir por la presión de la crítica? Lucía respiró hondo, sus pensamientos se alineaban en una sola dirección, la autenticidad. Con una voz suave pero firme, reveló sus motivaciones y cómo cada obra representaba un paso en su viaje personal. A medida que hablaba, la conexión con el crítico se iba forjando. Los ojos de Lucía brillaban con la genuina pasión que sentía, mientras que el crítico asintió, visiblemente interesado. Pero mientras la conversación avanzaba, una sombra se cernía sobre su mente. Un viejo conocido entró en la galería, recordándole que su vida, su identidad anteriores, todavía persistían. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo con la crítica, sino con el recuerdo de un pasado que aún apelaba a su autoestima. La indefinición de lo que vendría después se convirtió en una inquietante motivación. Para Lucía, si podía descubrir su voz auténtica en ese entorno, ¿qué otras vertientes de su vida podría transformar? La conexión que había tejido en el momento crítico había abierto una puerta, pero los ecos de su pasado pululaban sin parar. Mientras la noche avanzaba, una revelación emergió: el verdadero desafío no sería solo su arte, sino la narrativa de su vida. La respuesta a su inquietud comenzaba a tomar forma. En medio del bullicio, la pregunta resonó intensamente: ¿realmente estaba lista para enfrentar su historia completa, antes de que otros la contaran por ella? Lucía se encontró en el umbral de la galería, sintiendo la mezcla de emociones que la invadía. Había llegado el momento decisivo. Con cada paso que daba hacia el centro del evento, su mente retumbaba con la promesa de lo que había construido. Eran las voces de su historia, de sus luchas, de su transformación, todo un compendio de valentía a punto de ser revelado. Mientras la multitud se agolpaba alrededor de sus obras, la energía que emanaba del espacio parecía fluida. Reconoció a algunas personas influyentes y críticos que había deseado impresionar, pero en vez de sentir miedo, Lucía sintió una oleada de fortaleza. La incertidumbre que había habitado en su corazón durante semanas se disipó, transformándose en determinación. Cuando se acercó al crítico que había admirado su trabajo, sintió que su corazón latía con fuerza. «Me alegra que estés aquí. Cada pieza refleja no solo un momento, sino un capítulo de mi vida». Las palabras fluyeron con autenticidad, sus ojos brillaban mientras compartía su experiencia, cada rincón de su ser impregnado de pasión. El crítico, con una mirada intrigada, respondió: «Tu arte tiene una narrativa poderosa, Lucía. Me intriga la conexión emocional que lograste plasmar». Su validación fue un eco de todo lo que había deseado, una afirmación que la impulsaba más allá del miedo al juicio. Pero el desafío no había hecho más que comenzar. Mientras conversaba, la figura de Javier apareció en su mente, una sombra del pasado que intentaba recordar cómo se sentía ser menospreciada. Sin embargo, Lucía se detuvo en su avance y tomó una decisión audaz: iba a encarar esa sombra de frente, sin ceder a la tentación de sus inseguridades. A medida que la noche se desarrollaba, la respuesta de los asistentes fue abrumadora. Las críticas eran equilibradas, las preguntas profundas, y cada reacción servía como un faro que iluminaba lo que había logrado desde aquel momento de humillación. Lucía se sintió trascender, abrazando su verdadero ser y demostrando que el poder de su historia podía ser un faro de inspiración. «¿De dónde sacas la fuerza para ser tan auténtica?», le preguntó una joven artista, quien la miraba con admiración. Lucía se dio cuenta que su viaje no solo había sido propio, sino que resonaba en aquellos que, como ella, habían buscado un espacio donde alzar su voz. «Todo comenzó con la valentía de escuchar mi verdad y dejar de lado lo que otros esperan de mí», respondió mientras comprendía que su evolución había alcanzado un nuevo nivel. Cuando finalmente terminó la noche, se sintió vibrante, transformada. La galería era un testamento de su viaje. El arte había dejado de ser solo su lucha personal para convertirse en un puente hacia quienes estaban listos para conectar con su historia. Lucía se dio cuenta de que no solo había conquistado su miedo a ser criticada, sino que había dado un paso crucial hacia la validación interna de su identidad. Los aplausos resonaron en sus oídos mientras agradecía a todos los que habían asistido. La sensación de logro llenó su corazón, no solo por las críticas favorables, sino por el crecimiento personal que había cosechado a lo largo del camino.
Lucía había desafiado sus propios límites, y en su interior, el eco de sus inseguridades se apagó, reemplazado por el ritmo constante de la confianza. Al salir de la galería, una profunda satisfacción la envolvió. Había aprendido que el verdadero reconocimiento no dependía de quien la mirara o la etiquetara, sino de la capacidad de reconocer su verdad y vivirla sin excusas. Lucía, la ama de llaves que una vez había habitado en la sombra, se había convertido en una artista que iluminaba con su historia. Y allí, en la intersección de sus pasados y futuros, Lucía respiró con profundidad, sintiendo la libertad que siempre había perseguido. Había conquistado su miedo y ahora, la historia que comenzaba a escribir era suya y solo suya. No esperen ni un segundo más para compartir. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.